En esta clase continuamos con la unidad 1, Bases cromosómicas de la herencia y análisis mendeliano. Vamos a comenzar a darle tratamiento al tema 2, Análisis mendeliano, cruzamientos monohíbridos y primera ley de Mendel. El objetivo de este tema es que ustedes lleguen a interpretar el modelo experimental del trabajo de Gregor Mendel, analizando los resultados que él obtuvo y aplicándolos a la resolución de casos experimentales, ejercicios y problemas que serán vistos durante las clases de trabajo práctico. Vamos a ubicarnos en el siglo XIX. Alrededor del año 1862, los científicos se preguntaban por qué los hijos se parecían a sus padres, es decir, cómo los padres podían transmitir características físicas a sus hijos y ellos a sus hijos, es decir, cómo se transmitían ciertas características físicas de generación en generación. La idea más común para la época era que el espermatozoide y el óvulo contenían un conjunto de caracteres y esencias originadas en las distintas partes de un organismo parental. Cuando hablamos de organismos parentales, nos estamos refiriendo a los padres, a los progenitores. De alguna manera, esas esencias se mezclaban a la hora de la concepción para poder formar y diseñar un nuevo organismo, es decir, una descendencia. A esta se lo denominó teoría de la herencia mezclada y era la hipótesis más ampliamente sostenida en el siglo XIX. Se suponía que los caracteres se transmitían de padres a hijos mediante fluidos corporales y que una vez que estos fluidos eran mezclados, no se podían separar, de manera que los descendientes adquirían características físicas que resultaban de la mezcla de los caracteres de sus progenitores. Esta idea de la herencia mezclada surgió para poder explicar el hecho de que la descendencia muestra normalmente características similares a la de sus padres. Pero existen problemas. Sabemos que, según esta idea, uno de los graves problemas es que la descendencia no siempre es una mezcla intermedia entre las características físicas de los progenitores. Hacia 1865, como resultado de sus investigaciones, Mendel propone la teoría de la herencia particulada. De acuerdo con esta teoría, con esta hipótesis, los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas que se transmiten de manera intacta a lo largo de las generaciones. Este modelo fue muy importante porque sirvió para poder explicar y poder dar respuesta a todas aquellas preguntas que eran imposibles de explicar a través de la hipótesis de la herencia mezclada. Pero ¿quién fue Gregor Mendel? Gregor Mendel fue un monje agustino, un estudioso de las ciencias naturales, físicas y matemáticas. Nació en Austria, fue ordenado sacerdote en el monasterio de agustinos en Brunn y es considerado el padre de la genética, debido a que sus estudios constituyen un ejemplo excepcional de buen procedimiento científico. Mendel escogió un material de investigación sumamente adecuado para el problema que él quería resolver. Diseñó sus experimentos cuidadosamente, muy minuciosamente, recogió gran cantidad de datos y utilizó el análisis matemático para poder demostrar que los resultados que obtenía eran coherentes con una hipótesis explicatoria. Mendel llevó a cabo sus experimentos utilizando muchas especies vegetales de jardín. Incluso intentó algunos experimentos con insectos, con abejas, hormigas y avispas.
pero sin embargo su mayor éxito lo logró con las arvejas. Los trabajos de Mendel consistieron básicamente en realizar cruzamientos e hibridaciones en vegetales. Mendel completó sus experimentos y los resultados fueron presentados ante la Sociedad de Historia Natural, pero sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y comprendidos. Por varias razones, la importancia de las ideas de Mendel no fueron reconocidas hasta 1900. A principios del siglo XX, en varios puntos del mundo, Holanda, Alemania, Austria, Inglaterra, algunos investigadores encontraron los trabajos de Mendel y se pusieron a trabajar en ellos y lograron los mismos resultados. Hugo de Vries, Correns, Stimac, Bateson, casi simultáneamente redescubrieron el trabajo de Mendel y lo publicaron para hacerlo reconocido ante el mundo. Pero Mendel ya no estaba. Como dijimos anteriormente, uno de los éxitos de Mendel fue haber elegido un material vegetal para poder trabajar en sus experimentos y que fue elegido con gran habilidad. Mendel utilizó la arveja de jardín, Pisum sativum, una planta que se adecuó perfectamente al problema que él necesitaba resolver. En la época de Mendel, en el siglo XIX, en el mercado de semillas, era muy fácil conseguir semillas de arvejas. Además, eran muy fáciles de distinguirse, existía una gran variabilidad de formas, de colores, eran de fácil análisis, y la arveja producía abundante descendencia de generación en generación. Imagínense, una planta de arveja produce muchas vainas. Dentro de las vainas se pueden encontrar muchas arvejas, de manera que una sola planta, a través de varias generaciones, fue dando abundante descendencia. La arveja de jardín es una especie muy fácil de cultivarse. Puede ser cultivada a campo, puede ser cultivada en macetas, y Gregor Mendel no contaba con una superficie de terreno muy grande como para poder realizar sus investigaciones. Él contaba con un terreno pequeño, un espacio reducido, que se encontraba en el jardín del monasterio. Por lo tanto, la arveja era una planta que podía adaptarse con mucha facilidad a ser cultivada en espacios reducidos. Además, la arveja es una especie de ciclo corto. Al tener ciclo corto, Mendel podía obtener resultados en muy corto tiempo de cada una de las generaciones y no debía esperar demasiado tiempo para obtener estos resultados. Pero la razón más importante es que la flor de la arveja posee una estructura muy particular, es decir, tanto los órganos sexuales femenino y masculinos se encuentran protegidos entre dos sépalos soldados. A esta estructura, gamosépala, también se la conoce como quilla. En el interior de la quilla vamos a encontrar el ovario y los estambres. De esta manera, el propio polen de la flor puede fecundar a la flor. Las plantas de arvejas, gracias a esta estructura en particular, se autopolinizan. Es una especie que se puede autopolinizar o autofecundar. Esta especie tiene la particularidad de que la estructura de la flor mantiene tanto a los estambres como al ovario encerrados o protegidos en esta estructura denominada quilla. A medida que vayamos avanzando con el estudio de nuestra materia, vamos a ir encontrándonos
con algunos términos o algunas palabras que tienen un significado muy específico en genética. Por ejemplo, vamos a hablar de carácter. El carácter es una propiedad específica de un organismo y suele utilizarse como sinónimo de característica física o rasgo físico. La palabra genotipo significa la característica genética de un organismo. Es la constitución genética. Y van a escuchar hablar de que existe un genotipo homocigota dominante o un genotipo homocigota recesivo o un genotipo heterocigota. Fenotipo. El fenotipo es la manifestación observable de los rasgos genéticos que tiene un organismo. Es decir, si yo tengo una planta de arveja, por ejemplo, que tiene semillas amarillas, el carácter va a ser el color de la semilla. El fenotipo es el color que yo puedo observar. Puedo observar que el color es amarillo o es verde. Tiene un fenotipo de semilla de color amarillo o el fenotipo de la semilla es el color verde. Pero el genotipo de la semilla amarilla no lo conozco. No conozco la constitución genética. Las características que un individuo transmite de generación en generación se conoce como caracteres heredables. Son aquellos caracteres que están controlados por los genes y que pueden heredarse de los padres a los hijos a través de varias generaciones. En la época de Mendel no se conocían los genes o no se conocía la palabra gen. Para Mendel, estos se denominaban factores. Recién el concepto de gen fue propuesto en 1865, sí, por Mendel, y lo denominaron unidad básica funcional de la herencia. Antes de comenzar a realizar sus experimentos, Mendel eligió varios caracteres o rasgos para poder estudiarlos. Las plantas de arvejas presentaban caracteres que exhibían con mucha claridad y estos fueron elegidos por Mendel. Además, eligió caracteres bien contrastantes unos con otros, de manera de poder discernir con facilidad entre unas plantas y otras. Él trabajó con 7 pares de caracteres. Uno de esos caracteres o rasgos fue el color de la semilla. Observó que había plantas de arvejas que producían semillas amarillas y plantas de arvejas que producían semillas verdes. También eligió otro carácter, la textura de la semilla. Algunas semillas se presentaban lisas, superficie lisa, y otras semillas presentaban la superficie rugosa. Otro carácter elegido fue el color de las vainas. Había plantas que producían vainas de color verde y plantas que producían vainas de color amarilla. También la textura de la vaina fue un carácter que exhibían con mucha claridad. Algunas vainas se presentaban lisas y otras comprimidas. El color de la flor fue un carácter elegido por Mendel porque había plantas que producían flores de color púrpura y plantas que producían flores de color blanco. Además, también observó que algunas plantas generaban flores en posición axial y otras plantas producían flores en posición terminal, es decir, la posición de la flor fue otro carácter elegido por Mendel, como así también la altura de la planta. Él consideró plantas enanas aquellas plantas que no superaban los 40 o 60 centímetros de altura y plantas altas aquellas plantas que podían superar apenas el metro de altura. Es decir, Mendel estudió estos 7 pares de caracteres.
para cada uno de esos caracteres, Mendel obtuvo líneas de plantas que había cultivado durante 2 años. De esta manera, él se aseguraba que cada una de las plantas que iba a utilizar en sus cruzamientos iba a producir de generación en generación el carácter que él deseaba estudiar. A esto se denominó obtención de líneas puras. Una línea pura es una línea de plantas en la cual el carácter que se desea estudiar se mantiene sin cambios, sin modificaciones, desde los padres a la descendencia a través de varias generaciones. Estas líneas son líneas genéticamente puras y altamente homocigotas. ¿Cómo logró él estas líneas puras? Por ejemplo, tomó una planta que produce flores de color púrpura y una planta que produce flores de color blanco. Con cada una de estas plantas, él trabajó para obtener una línea pura de plantas que producen flores púrpuras y una línea pura de plantas que producen flores blancas. Vamos a trabajar con las plantas que producen flores púrpuras. Dejó que las flores se autofecunden, se autopolinicen, de manera que al autofecundarse, las semillas que luego producían, él las sembró, obtuvo plantas y todas ellas debían tener flores de color púrpura. Lo mismo realizó con las plantas de flores blancas. A esta generación de plantas, esta primer generación de plantas, dejó que se autofecunden nuevamente, de manera que al haber fecundación y obtención de semillas, obtuvo otra generación de plantas, todas de flores púrpuras o todas de flores blancas. Es decir, que por un lado obtuvo una línea pura de plantas de arvejas que producían flores de color púrpura. Y por otro lado, cultivó líneas puras de plantas de arvejas que producían flores de color blanco. Ambas líneas son genéticamente puras, son altamente homocigotas, y de esta manera él se aseguraba de que cada una de estas líneas iba a mantener el carácter en estudio de generación en generación. Antes de continuar avanzando, vamos a ver una estructura de cómo Mendel realizaba los cruzamientos. Nosotros tenemos una generación parental, que es la línea de padres. Vamos a indicar con una P mayúscula a un parental y con otra P mayúscula al otro parental. De esta manera vamos a tener un parental femenino, que es el que tiene el símbolo femenino por encima de la P. Esa es la planta que va a actuar como madre, es decir, la planta que será polinizada. En el medio de las dos P hay una X. Significa por, significa cruzamiento. Luego tenemos otra P mayúscula que me está representando al parental masculino, es decir, la planta que voy a utilizar como padre, como polinizadora. Del cruzamiento entre estos dos individuos, cuando hay fecundación, se produce una primer generación de descendencia. Vamos a llamarla F1 o filial 1. Es la primer generación de descendientes. Si nosotros dejamos que los individuos de esta F1 se autofecunden, se autopolinicen o se crucen entre sí, de ese cruzamiento voy a obtener una segunda generación que se va a llamar filial 2 o F2. Si yo permito que las flores de la F2 se autopolinicen
o que los individuos de la F2 se crucen entre sí, voy a obtener como resultado una tercera generación o filial 3, y así sucesivamente hasta F a la N. Mendel trabajó hasta 6 o 7 generaciones en sus cruzamientos. Dijimos que Mendel realizó líneas puras. Para obtener estas líneas puras, él dejó que las flores de las plantas se autopolinizaran. Aquí aprendemos un término nuevo, autopolinización. Se produce cuando el propio polen de la planta puede fecundar sus flores. Y esto en la flor de arveja era muy fácil. Recuerden que los órganos femeninos y masculinos se encontraban encerrados en la quilla. Pero cuando Mendel quería cruzar dos plantas, tenía que impedir que haya autofecundación, porque si no, iba a seguir obteniendo líneas puras. Entonces tenía que realizar una castración o emasculación de alguna de las flores. La castración consiste en la extracción de las anteras. Por ejemplo, cuando él quiso cruzar las plantas que producían flores púrpuras con plantas que producían flores blancas, él no podía permitir que se autofecunden porque iba a seguir obteniendo líneas puras. Entonces, tomó las flores de las plantas de flores púrpuras y con una tijera cortó los estambres. De esta manera, la planta solamente conserva el gineceo, solamente conserva la parte femenina. Con las plantas que producían flores blancas, no tuvo que castrar, porque justamente necesitaba la presencia de los estambres y las anteras para producir granos de polen. Con un pincel pasaba suavemente sobre las anteras de manera que los granos de polen queden adheridos al pincel y luego pasaba el pincel sobre el estigma de las flores púrpura. Al haber fecundación, se producían las semillas. Vamos a comenzar a estudiar los cruzamientos realizados por Mendel. El primer cruzamiento es entre dos plantas que se diferencian en un par de caracteres simples. Por ejemplo, el carácter textura de la superficie de la semilla. Recuerden que había plantas de arvejas que producían semillas de superficie lisa y plantas de arvejas que producían semillas de superficie rugosa. Lo primero que tuvo que hacer Mendel es obtener líneas puras con plantas que producían semillas lisas y líneas puras de plantas que producían semillas rugosas. Para poder cruzarlas, utilizó como madre plantas que producían semillas lisas, por lo tanto tuvo que castrar las flores de estas plantas. Y utilizó como padre, como polinizador, las plantas que producían semillas rugosas. Luego de realizar la polinización de las flores, de haber fecundación, obtuvo la primera generación de plantas. Al cosechar las semillas de esta primera generación, Mendel observó que toda la F1, toda la primera generación, producía semillas lisas. Abrió cada una de las vainas y en su interior solamente encontró arvejas con una superficie lisa. Mendel pensó que se trataba de un carácter que se heredaba a través de la madre, ya que el fenotipo de esa F1 era el fenotipo de las plantas usadas como madre. Para poder descartar o aceptar esta idea, realizó un cruzamiento recíproco.
Un cruzamiento recíproco es aquel en el que ahora Mendel utiliza como madre plantas de semillas rugosa y utiliza como padre, como planta polinizadora, las plantas que producían semillas lisas. Después de la polinización, después de la fecundación, se produce la primer generación de descendientes. Mendel cosechó las vainas y en su interior encontró que toda la F1 continuaban siendo arvejas con la superficie lisa. Es decir, que el 100% de la F1 eran semillas lisas. Pero en este caso el fenotipo de la F1 ya no era igual al fenotipo de la madre. Se parecía al fenotipo del padre. Por lo tanto, descartó la posibilidad de que sea un carácter que solamente lo heredaba a través de la madre. Todas las semillas obtenidas en la F1 produjeron semillas lisas, es decir, que toda la F1 presentaba el fenotipo de solamente uno de los progenitores. Luego Mendel sembró las semillas obtenidas en la F1 y permitió que las flores se autopolinizaran. Es decir, ustedes ven escrito aquí F1 por F1. Significa que toda la F1 puede cruzarse entre sí o bien que sus flores se pueden autopolinizar. De esa manera obtuvo una segunda generación, la F2. Cuando analizó las semillas de la F2, observó que dentro de las vainas se encontraban tanto semillas lisas como semillas rugosas, observando que en la F2 se vuelve a repetir el fenotipo que estaba presente en la F1, semillas lisas, pero además aparece un fenotipo que no había estado presente en la F1 y que pertenecía al fenotipo de uno de los padres, que era el carácter semilla rugosa. ¿Qué pudo haber hecho Mendel? Mendel contó cuántas semillas lisas y cuántas semillas rugosas se obtuvieron en la F2. Contó alrededor de 5.474 semillas lisas y 1.850 semillas rugosas. Es decir, estableció una relación entre la cantidad de semillas lisas y la cantidad de semillas rugosas, observando que había mayor proporción de semillas lisas que de semillas rugosas. Esa razón que obtuvo fue una razón aproximadamente de 3:1, es decir, cada 3 semillas lisas aparecía una semilla rugosa. Veamos ahora qué ocurrió cuando analizó otro carácter, el carácter color de las semillas. Recuerden que había plantas de arvejas que producían semillas de color amarillo y plantas de arvejas que producían semillas de color verde. Antes de realizar los cruzamientos, Mendel obtuvo líneas puras de plantas que producían semillas amarillas y líneas puras de plantas que producían semillas verdes. Las plantas que producían semillas amarillas fueron utilizadas como madres, es decir, que castró estas flores. Y las plantas que producían semillas verdes eran utilizadas como padres, como polinizadoras. Una vez que hubo polinización y hubo fecundación, obtuvo una F1, la primer filial. Observó que toda la F1 producían semillas amarillas. Toda la población de la primera generación producían arvejas con un color amarillo. Nuevamente, Mendel, pensando en el experimento anterior con la textura de las semillas, pensó si no sería este un carácter que se transmitía a través de la madre, para lo cual tuvo que hacer
nuevamente un cruzamiento recíproco. En este cruzamiento recíproco utilizó como madre las plantas que producían semillas verdes y como polinizador las plantas que producían semillas amarillas. Obviamente, las plantas utilizadas como madre tuvo que haber castrado a las flores para recibir el polen de las plantas que producían semillas amarillas. Luego de la polinización y de la fecundación, obtuvo la primera generación de plantas de este cruzamiento. Todas las plantas de la F1 produjeron semillas de color amarillo. Es decir, vuelve a repetirse el resultado del experimento anterior. En ambos cruzamientos, en la F1 observa un fenotipo parecido al fenotipo de uno de los progenitores. Todas las semillas obtenidas de las plantas de la F1 produjeron semillas de color amarillo, es decir, volvía a aparecer solamente un fenotipo, el de uno de los progenitores, indistintamente que sea utilizado como madre o como padre. Luego Mendel sembró las semillas de la F1 y permitió que las plantas se autofecundaran para poder obtener la F2. Al analizar las semillas de la F2, Mendel observó que en el interior de las vainas existían tanto semillas verdes como semillas amarillas. ¿Qué pudo haber hecho Mendel? Contó cuántas semillas amarillas y cuántas semillas verdes se produjeron en la F2. Alrededor de 6.022 semillas amarillas y 2.001 semillas verdes. Estableció una razón entre la cantidad de semillas amarillas y la cantidad de semillas verdes y obtuvo una razón fenotípica de 3:1. Cada 3 semillas amarillas aparecía una semilla verde. Era un resultado muy semejante al que obtuvo en el cruzamiento con el carácter elegido anteriormente. Usando el mismo tipo de análisis, Mendel estudió el comportamiento de todos los otros pares de caracteres y en todos los casos encontró la misma razón fenotípica 3:1 en la F2. En este cuadro se resumen los resultados de los cruzamientos entre las plantas que difieren en un solo carácter. Por ejemplo, vimos el cruzamiento entre plantas de semillas lisas por plantas de semillas rugosas. Vimos que en la F1 todas las plantas producían semillas lisas y en la F2 había una proporción 3:1 en la cual se obtuvieron mayor proporción de semillas lisas y menor proporción de semillas rugosas. Luego analizamos el segundo cruzamiento, según los caracteres elegidos, semillas amarillas y semillas verdes. Vimos que en la F1 de ese cruzamiento, todas las plantas produjeron semillas amarillas. Al permitir autofecundar la F1, se obtuvo una F2 con una razón fenotípica 3:1, es decir, mayor proporción de semillas de color amarillo y menor proporción de semillas de color verde. Otro cruzamiento que realizó Mendel fue utilizando el color de las flores. Cruzó plantas de flores púrpuras con plantas de flores blancas. Observó que toda la F1 producía plantas con flores de color púrpura. Pero cuando dejó que esta F1 se autopolinizara y se generó una F2, observó que la proporción de flores púrpuras con respecto a la proporción de flores blancas era 3:1. Es decir, en todos los cruzamientos realizados por Mendel entre plantas que difieren en un solo carácter, la relación fenotípica o razón fenotípica fue 3:1.
¿Por qué decimos razón fenotípica? Porque es una relación establecida entre lo que nosotros podemos ver, el fenotipo, el color, la forma. ¿A qué conclusiones llegó Mendel para los 7 pares de caracteres? Vimos que usando el mismo tipo de análisis que nosotros estudiamos, Mendel estudió el comportamiento de todos los pares de caracteres, de los 7 pares de caracteres que había elegido. Y en todos los casos confirmó la misma razón fenotípica 3A1 presente en la F2. Si los resultados obtenidos de los cruzamientos recíprocos fueron los mismos, el carácter en estudio no dependía del sexo del progenitor, es decir, que el fenotipo presente en la F1 era un fenotipo independiente de que los transmita la madre o que lo transmita el padre. Toda la descendencia de la F1 presentaba el fenotipo de solamente uno de los progenitores, que podría ser la planta usada como madre o podía ser de la planta utilizada como polinizadora. En la F2, el carácter que desapareció en la F1 vuelve a reaparecer en la F2, es decir, que en la F1 él observó un solo fenotipo, que era el de uno de los progenitores. Luego en la F2 vuelve a observar ese mismo fenotipo, pero además ve el fenotipo del otro progenitor, pero en menor proporción. El rasgo o carácter que observó en las F1 siempre los volvió a observar en la F2, pero en mayor proporción. Obviamente, a esta altura, Mendel había comenzado a creer en el significado de esta razón matemática y a buscarle una explicación. Él infirió en que las plantas de la F1 recibían de sus progenitores la capacidad para poder producir tanto el fenotipo amarillo, semilla amarilla, como el fenotipo semilla verde. Estas capacidades, más que mezcladas, se mantenían y se transmitían de generación en generación, sin sufrir ninguna modificación. Pero la pregunta era, ¿por qué entonces el fenotipo que aparecía en la F2 no se lo había visto en la F1? Para describir este fenómeno, Mendel crea dos términos, dominante y recesivo. El carácter semilla lisa, que él observó como un carácter en la F1 y además lo vuelve a observar en la F2 y en mayor proporción, considera que es un carácter dominante sobre el carácter semilla rugosa. El carácter semilla rugosa es un carácter que él no lo ve en la F1, pero que aparece en la F2, pero en muy pequeña proporción. Por lo tanto, considera que es un carácter recesivo con respecto al carácter semilla lisa. Es decir, tenemos dos términos nuevos, el término dominante y el término recesivo. El carácter semilla lisa es un carácter dominante. El carácter semilla rugosa es un carácter recesivo. Si recordamos el cruzamiento entre las plantas de color amarillo y las plantas de semillas verdes, ahora nos damos cuenta que el carácter semilla de color amarillo es un carácter dominante y el carácter semillas de color verde es un carácter recesivo. Mendel avanza un poco más para demostrar que los individuos de la F2
manifestaban el fenotipo dominante, en mayor proporción, y que a su vez estaba compuesto por lo que él denominó dos subclases genéticamente diferentes. Presten atención a esto. Mendel tomó una muestra de la F2 de aproximadamente 519 semillas de color amarillo. Las cultivó y dejó que las plantas al florecer se autofecundaran. Comprobó que alrededor de 166 de las plantas produjeron solo semillas de color amarillo, mientras que el resto de las plantas, una mayor proporción, produjeron semillas tanto de color amarillo como de color verde, en una proporción 3:1. También cultivó las semillas de color verde que obtuvo en la F2. Las sembró y cuando las plantas florecieron, permitió que sus flores se autofecunden. Al cosechar la primer descendencia de semillas de este cruzamiento, observó que todas las semillas eran de color verde. Todas las semillas de arvejas de color verde de la F2 se comportaron como líneas genéticamente puras, igual que la línea pura parental que producía semillas de color verde. Pero, al observar las semillas de color amarillo en la F2, observó que había un cuarto de semillas amarillas y que se comportaban como genéticamente puras, como la línea pura parental de arvejas amarillas, y 2/4 que se comportaban como las semillas amarillas de la F1. En una tercera generación, o F3, este análisis reveló que en una aparente relación fenotípica de 3:1 en la F2, existía una razón más básica, una razón 1-2-1, a la que vamos a llamar razón genotípica. Por ejemplo, tenemos que 3/4 semillas amarillas y tenemos 1/4 de semillas verdes. De este 3/4 de semillas amarillas, 1/4 se comportó como genéticamente puras y 2/4 se comportaron como semillas amarillas. Todas las semillas verdes se comportaron como semillas genéticamente puras. Finalmente, después de todos los cruzamientos, Mendel llega a postular su primer ley, la primer ley de Mendel, también llamada el principio de la segregación. La ley dice que los dos factores o miembros de un gen no se fusionan ni se mezclan, sino que permanecen diferenciados a lo largo de toda la vida del individuo y segregan o separan en el momento que se forman los gametos. En el próximo video vamos a hacer una interpretación de la primera ley de Mendel. Muchas gracias. Con respecto a la bibliografía, ustedes todo el material que necesitan para llevar adelante la materia lo van a encontrar en el aula virtual. Aquí les doy una lista de los libros que nosotros solemos utilizar, específicamente la guía de trabajos prácticos de genética. Todo este material se les va a ir subiendo al aula virtual. Muchos artículos o capítulos de los libros van a estar subidos al aula virtual para facilitarles esta etapa. Muchas gracias.